Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de las experiencias de abandono, que pueden afectar nuestra autoestima, nuestras relaciones y la capacidad que tenemos de confiar en nosotros y en otras personas. El abandono es una experiencia que es sumamente dolorosa y que puede dejar huellas en nuestra psiquis. Este abandono puede ser físico o emocional, y nuestra autoestima puede verse involucrada en esta herida, porque nos vamos a sentir solas, nos puede generar ansiedad, nos puede dar la sensación de que no somos dignas de amor y de atención. Estas heridas se pueden manifestar en patrones de comportamiento como el miedo al compromiso, evitar la intimidad, la necesidad constante de buscar validación externa o no valorizarnos o no valorarnos nosotras mismas. Estas reacciones pueden dificultar nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para establecer vínculos saludables. También afecta a nuestra relación con nosotras mismas, de la manera en que nos tratamos a nosotras mismas y cuán empáticas, amables y complacientes podemos llegar a ser con nuestras propias necesidades. Nuestras heridas de abandono son de la primera infancia, de los primeros años de nuestra vida, donde dependemos completamente de nuestros cuidadores. Dependemos de ellos con necesidades básicas como el amor, seguridad, cuidado, y este abandono, que puede ser emocional o físico, por parte de nuestros padres o por parte de alguna otra persona que nosotros consideremos significativa en nuestras vidas, para nuestra autoestima y nuestro bienestar. El abandono puede manifestarse de formas diferentes. Puede ser que sea la ausencia física de un cuidador o la falta de atención emocional. Estas experiencias pueden dejarnos la impresión duradera a lo largo de nuestra vida de cómo es que va a ser nuestra relación con el mundo y cómo va a influir va a influir en cómo nos vemos nosotras mismas. Esta herida puede provocarse también por observación, por identificación. Usemos un ejemplo. Ver cuánto sufre mamá porque papá se fue. Incluso algunas mamás dicen cosas como papá nos dejó. Y la realidad es que papá rompió el vínculo emocional con mamá, no con nosotras. Dejó de ser su esposo, pero no dejó de ser nuestro padre. Pero a edades tempranas no podemos entenderlo. No tenemos la capacidad de cuestionar esto porque biológicamente nuestro cerebro no es lo suficientemente maduro para cuestionar esa parte consciente. Aún no está desarrollada, comienza a desarrollarse a partir de los 7 años. Es posible que en cuanto a lo que se considera abandono físico, que es el que la otra persona no está presente en el momento en el que yo necesito que esté presente, en ese momento nuestro adulto puede tener ocupaciones, puede tener responsabilidades. Cuando somos niños no entendemos. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo y no podemos comprender el concepto de tiene que ir a trabajar. No entendemos qué significa el dinero, para qué se necesita. No entendemos que trabajar es necesario para traernos la comida a casa y para poder comprarnos el juguete que queremos o para poder ponernos un techo sobre la cabeza. No podemos entenderlo porque no entendemos el concepto de dinero. Por lo tanto, no podemos entender el concepto de ir a ganar dinero, ir a trabajar. Cuando somos niños, nos pueden explicar una y mil veces por qué mamá o papá está trabajando. Pero ese por qué no lo vamos a entender. Solamente vamos a entender que no está. No entendemos el por qué no está, solamente entendemos que no está. O sea, yo necesito que esté acá para colorear conmigo,
y no está. No me importa si está trabajando, si se fue al dentista, si se fue al médico, si está cuidando a una amiga en el hospital, no me importa. Solamente me importa que acá no está. Eso es lo que piensa el niño, o al menos lo que entiende. Y esta herida de abandono nos crea el sentimiento no solamente de que estamos solas, sino de que estamos desprotegidas, de que estamos indefensas, porque la persona en la que más confiamos, la que tiene que cuidarnos, la que tiene que protegernos, la que tiene que amarnos, nos deja solas, a merced de un mundo peligroso que no conozco, y me siento indefensa, me siento pequeñita, me siento vulnerable. Pero esa es la percepción de la niña de lo que sucedió. Puede ser que el abandono haya sido deliberado o no, puede ser que haya sido intencional o no, puede ser que haya sido negligente o no, o sea, puede ser que mi mamá me haya olvidado en el supermercado y se haya dado cuenta 2 días más tarde. Existen esos casos. Pero no son tan frecuentes como una herida de abandono que no sea intencional. De esas de las que los grandes no se dan cuenta porque no pueden entender lo que nosotros no podemos entender. Y es como yo decía recién, esto de que yo no puedo entender por qué no está. No me importa qué está haciendo, me importa que no está. Con el paso del tiempo podemos ir resignificando esas heridas, pero lo que no podemos modificar es el recuerdo emocional de aquel entonces, porque las cosas que nos pasan nos generan una emoción, un dolor, una pena, una alegría. Las emociones pueden ser buenas o malas, pero obviamente que en el caso de abandono no van a ser buenas o bonitas. Estas emociones pueden generar en nosotros un comportamiento, un patrón que vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. Y depende de cómo hayamos podido afrontar esa herida, es como nos vamos a desenvolver. Algunas personas pueden tener la sensación de ser hipervigilantes, o sea, estar todo el tiempo vigilante, estar todo el tiempo con miedo de ser abandonada otra vez. Esto nos puede llevar a intentar llamar la atención desesperadamente y obtener el afecto de los demás. Pero aún así, teniendo ese afecto, vamos a tener miedo de que esa persona nos abandone. Y ahí es donde aparecen los celos. Puedo llegar a convertirme en una persona excesivamente celosa si quiero controlar que mi pareja o que la persona que está conmigo o que mi amiga o que la persona que yo valoro no me, entre comillas, cambie por otra. Porque tengo miedo de ser rechazada, porque tengo miedo de ser abandonada, porque inconscientemente esta herida afectó mi autoestima y no me siento capaz de retener a esa persona, no me siento capaz de ser lo suficientemente buena como para que esa persona elija estar conmigo. Entonces, como esa persona la agarré desprevenida y la traje a mi lado, ahora tengo miedo de que se dé cuenta y que se vaya, que encuentre a alguien mejor. Porque en el fondo creemos que existe la posibilidad de que haya alguien mejor, porque nuestra autoestima está herida. Otra de las maneras en las que se puede manifestar esta herida puede llegar con las relaciones o con los vínculos que son dependientes o codependientes. Pasa lo mismo, este miedo de no ser suficiente. Entonces, ¿qué hago? Hago todo por el otro, genero dependencia en el otro, que el otro no pueda ni respirar sin mí. O soy yo dependiente de la otra persona. Soy yo la que no puedo realizar mi vida si no tengo a la otra persona al lado mío. Porque no quiero que se me escape. Porque necesito que me ame, necesito que esté conmigo, necesito que no me deje. Necesito
que seamos uno de alguna manera. Y de esa manera poder contar con esa persona siempre a mi lado. Y digo persona porque es lo más frecuente, pero la realidad es que podemos tener dependencia hacia un objeto, hacia un lugar, hacia una situación. Si yo no estoy cuidando de mi mamá y no estoy enfrentándome a este desafío constantemente, no voy a ser necesitada. Entonces me vuelvo dependiente de la enfermedad de mi mamá para que mi mamá me quiera, me cuide y las personas que rodean a mi mamá no me abandonen. Otro patrón que podemos llegar a adoptar como comportamiento es el alejarnos emocionalmente de las otras personas. Esto que yo decía al principio, ¿no? De que tengo miedo de la intimidad y no me involucro con otras personas. ¿Por qué no me involucro con otras personas? Porque no quiero encariñarme y que después esa persona se aleje, que esa persona me deje. Entonces, para evitar que esa persona me deje, evito acercarme a esa persona. Si yo no estoy cerca, no me va a dejar. Tiene lógica. Y si no, la otra opción es la de que para protegerme me aíslo, me desconecto del resto de la gente por esto, de que no quiero que me lastimen. Entonces, para que no me lastimen, no les doy la oportunidad. Y este aislamiento, esta sensación de desconexión de los demás, nos hace sentirnos incomprendidas, nos hace sentirnos solas y para colmo, potencia aún más la herida de abandono. El poder sanar esta herida requiere de mucha autoexploración y autocuidado compasivo. Desde la compasión, de tratarnos con cariño, de tratarnos con amor, pero lo más importante es reconocer y validar ese dolor que está relacionado con el abandono. El no cuestionarnos a nosotras mismas cuando nos contamos una historia y decir, ¿cómo me puedo poner mal por esto? No juzgarnos. Lo que sentí, lo sentí. Lo que siento, lo siento. No es menos real porque yo piense que es absurdo. Es igual de real. Entonces, reconocer y validar ese dolor emocional va a permitir que podamos sanarlo. Permitirnos sentir ese dolor y procesar esas emociones que sentimos, pero de una manera compasiva y sin juicios. No nos juzguemos. Mi mamá se olvidó de mí 3 minutos en el supermercado, se corrió de góndola y yo sentí que se me acababa el mundo. Y ahora de grande me digo, ay, qué tonta como pude pensar que mi mamá me iba a dejar. ¿Cómo que tonta? ¿Por qué me trato así? ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende lo que voy? Bueno, el camino hacia la sanación de la herida del abandono, igual que las otras heridas, puede llegar a ser muy desafiante, puede llegar a ser por momentos doloroso o abrumador, pero claramente es transformador. En el momento en que nosotros podemos ver esas heridas y podemos aprender a cuidar a nuestra niña, nos abrimos a la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, un mayor bienestar y mejorar nuestras relaciones, por supuesto, con los demás y con nosotras mismas.